Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Semana a Semana. Hoy vamos a hablar de consumo, de crédito, de tarjetas de crédito, un tema que nos interesa a todos porque mucho se está hablando de si está cayendo o no está cayendo el consumo, si hay mayor o menor morosidad en el comercio. Por eso hemos invitado a dos integrantes de Vicar para hablar de este tema. Fabián Joan, el contador Fabián Joan, y Luciano Zona. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Alberto, buenas noches. Luciano, vos estás en el tema comercial básicamente. ¿Han notado un cambio desde el punto de vista del frente comercial en términos de emisión de tarjetas con respecto a años anteriores? Mira, respecto a lo que nos toca a nosotros personalmente y respecto a Vicar, el año pasado fue un buen año, fue un año que tuvimos un buen crecimiento en cuanto a emisión de plástico, que se empezó a ver la merma a partir de enero con la devaluación, eso provocó una caída en el consumo. Y también el hecho se dio un poco el aumento de la mora y no solo nosotros, sino que en general las entidades financieras es como que empezaron a tomar menos riesgos y a partir de allí el consumo fue disminuyendo. Entonces la emisión también fue paulatinamente quedando como más, tratando de mantener que el hecho de seguir avanzando. ¿Coincidís con esta apreciación, Fabián? ¿O tenés algo para comentar? No, sí. No. Indudablemente, yo estuve hace 2 años, más o menos acá, estuvimos hablando del tema, que era una etapa expansiva, ahora una etapa restrictiva. No hay que ser ajeno a que hay un cuadro no alarmista recesivo, pero ligeramente recesivo en la economía. Y yo llevo un poco más las estadísticas, los números, lo que es la parte más fina, la parte técnica, y he observado, lo comentábamos con él y con otra gente vinculada a la empresa, de que tomando el interanual, el consumo decreció en el orden del 20 al 25%. Descontando la tasa de inflación por estimada, supuesto, tomamos en términos real. relativos. ¿Por qué? Nosotros nos basamos en valores nominales brutos, es decir, bueno, obviamente al tener mayor cantidad de clientes vas a facturar mucho más, pero lo tomamos por promedio. Y el promedio que nos da de consumo por tarjeta ha crecido un porcentaje que es bastante inferior a lo que fue el crecimiento de la inflación. O sea, si el promedio te da un incremento del 10 al 12%, y en una inflación unos números interanuales de inflación, que no es el 20 ni el 21, que está en el orden del 30 al 40%, notas claramente la caída de una merma en el 20%. Y lo observamos semanalmente y sobre todo... Anual, ¿no? Interanual. Yo tomo siempre la comparación interanual. Mensualmente es medio difícil tomarlo porque es muy estacional, claro. No es lo mismo junio que agosto en el consumo. Este año, porque no hizo frío. La gente que vendió ropa vendió mucho menos que el año anterior, en unidades siempre hablando. En lo que sí se nota es de que el consumo se mantiene, y él te lo puede decir, lo observo, en lo que es alimentación, salud y combustible, que el otro día hablaba con un integrante de una estación de servicio de Villa María muy importante, y él me decía, estaba en la oficina, estuvimos charlando, el que me dice que él ha observado una caída en los últimos 60 días entre el 8 y el 10% en el consumo de combustible, que es un indicio, es un marcador de lo que está el movimiento, el dinamismo de la economía. ¿Y cómo reaccionan los comercios ante esto, digamos? Porque también a los comercios se les achica el margen de rentabilidad. ¿Esto implica también renegociar? Sí, los comercios se complicó también con el tema de la devaluación de enero. Fue como que pusieron un parate y barajaron y dieron de nuevo en el sentido de los planes de cuota más largos, por la retención, por el plazo de pago, tratar de cortar el plazo de pago. Después es como que se fue restableciendo, pero hay una tendencia del comercio a tratar de disminuir el plazo por una cuestión de que a la hora de recomprar el hecho de la inflación, claro, los proveedores le achican el plazo de pago y la inflación les termina jugando una mala pasada. Esto nos juega en contra de nosotros, obviamente, porque no les podemos brindar a los clientes planes tan largos para que ellos se financien y entonces también acorte el consumo, ¿no? Con inflación no se puede hacer magia en esto, ¿no? Un poco el dinamismo que te decía de que en este país las cosas no son tan estables, nunca fueron estables, por lo menos yo tengo uso de razón, desde que éramos estudiantes a lo que es ahora,
los cambios en la economía, ya los ciclos cada vez son más cortos. Y observaban en un diario muy importante, bueno, en Ámbito ayer, y lo leí el martes, creo que fue a la tarde, en la web de ellos, y salió de que el gobierno llama a los bancos, a los emisores de tarjetas, para que vuelvan a restablecer los planes de 12 pagos sin interés, los cuales los bancos y las tarjetas han aceptado. Ellos lo tuvieron que cortar de raíz por una cuestión de que los números no les cerraban. Vos financiar en 12 cuotas, cuando tuvieron que aumentar la tasa de interés a pagar por plazo fijo para la captación del dinero, también es contraproducente. Pero está bien. ¿Dónde está el otro punto? La caída en el consumo tampoco le conviene ni al comercio, ni a los bancos, ni al gobierno. O sea que es como que estamos en un cuello de botella. Hay inflación, trabajamos con planes sin intereses. ¿A quién le cierran los números? Para el gobierno a veces es fácil decir ustedes apliquen esto o apliquen lo otro, o limitar la actividad, lo cual no es fácil porque en una economía de mercado, bueno, las reglas de la oferta y la demanda son los que marcan la tendencia. Pero dado que se está reconociendo implícitamente el cuadro recesivo, al pedirle a los bancos y a los emisores de tarjetas que restablezcan los planes sin intereses en 12 cuotas, es a los efectos de incrementar el consumo. Y están reconociendo implícitamente la caída en el consumo de la gente, o sobre todo en los sectores medios y los sectores medios bajos, que son los mayores necesitados de la cuestión crédito, ¿no? Sí, incluso no solamente en el tema electrodomésticos y motos, sino también lo pidieron por el tema de indumentaria. Uno puede decir, bueno, 6 cuotas puede ser un buen número, pero también están estimulando las 12 cuotas, con lo cual se ve claramente la merma. Bueno, indudablemente que el gobierno está forzando distintos sectores para tratar de mantener esto, pero está claro que esto es en el cortísimo plazo, digamos, si no cambian algunas condiciones es imposible sostenerlo, no solo para la tarjeta. Es lo que yo te decía, o sea, está habiendo movimientos o políticas o medidas que son muy cortoplacistas, de 60 días, de 90 días, por ahí te incrementaron la tasa de interés, ahora la había bajado el presidente del Banco Central, hay una puja para aumentar nuevamente un par de puntos anuales la tasa de interés para evitar la fuga del dólar. O sea, estamos en una situación bastante complicada de cómo tomar decisiones para cualquier tipo de empresa, ya sea comercial, financiera, industrial, no es fácil. Uno habla habitualmente con gente en la calle que tiene distintos comercios, distinta actividad, y no es fácil tomar decisiones o plantear, por ejemplo, qué va a hacer en el 2015. ¿Qué haces vos? Es decir, ¿qué política aplico para el 2015? Sí. 2 años atrás más o menos teníamos previsto a ver qué hacíamos, por ejemplo, en el 2012 y en el 2013. Ya este año nos asustamos un poquito y estamos esperando, estamos observando a ver qué pasa. Por ahí largamos algún tipo de política, alguna línea de créditos prendarios que estamos estudiando u otras cosas como para darle una variación o tener que no nos decaiga a nosotros el nivel, obviamente, de facturación, porque también tenemos una estructura que mantener, un trabajo desarrollado, pero bueno, tenemos que también, de acuerdo a cómo se da la economía, ir adaptándonos a los tiempos que se están dando en estos momentos, lo cual no es fácil. Sí, no es fácil para ningún rubro, mucho más para quien, digamos, gestione créditos, ¿no? Hay un alto grado de incertidumbre. Inclusive vos lees por ahí que hay en algunos sectores que pueden, no es alarmante todavía, pero ha habido algunos sectores que puede haber o suspensiones o despido de personal, números en rojo. Y acá estamos en la dicotomía, no sabes a veces a quién creer, de dónde viene la información cuando hablamos con él. Mira, lee esta información, dice que hay 7% de desocupación, acá lees que el 15%, acá lees que no hay despido, acá lees que hay despido o hay suspensiones, lo cual tampoco es claro los mensajes que a uno le llegan como tomador de decisiones y de capital arriesgado, en definitiva, porque ser formador de opinión o demás es fácil, pero tomar decisiones desde el punto de vista empresarial hoy, en los tiempos que corren, no es para nada fácil. Y sobre todo en aquellos sectores donde es muy permeable, cualquier movimiento de la economía lo afecta, ¿no? Si el sector del crédito no es ajeno a él. Y para quien está en lo comercial, que siempre quiere vender, me imagino son limitaciones importantes. Sí, el hecho más que nada con el comercio, tratar de lograr el mejor acuerdo, de algo que le sirva a ellos para aumentar el nivel de venta que está decayendo y a la vez nosotros de nuestro lado ofrecerle al cliente la mejor financiación, pero la incongruencia está ahí donde hablamos recién, que los proveedores por ahí de ellos le acotan los plazos y nosotros tener que ofrecer un plazo corto nos obliga a darle un plan de financiación corto que termina desalentando las grandes ventas. Bueno, y en un contexto también donde tiene que competir con
otros servicios nacionales o multinacionales, que para una tarjeta regional no deja de ser un desafío. Te decía, me acuerdo de la última vez, o sea, si uno sale a correr de atrás o querés equipararte a las grandes marcas, y bueno, a los 2 meses tenemos que cerrar. Tenemos que adaptarnos de acuerdo a nuestra capacidad de reacción o a nuestra capacidad para poder trabajar. Yo te decía también en esa oportunidad que tenemos a veces quizás mayor capacidad de reacción con el cliente local. ¿Por qué? Porque lo tenemos cara a cara. O sea, el cliente nuestro nos enfrenta a nosotros ante cualquier problema o para decirnos que las cosas están bien. Es distinto cuando, bueno, pero si vos salís como política macroeconómica o en números macro a trabajar, a competir con las grandes marcas, y bueno, obviamente no... Las grandes cadenas de supermercados, electrodomésticos y demás van a ir a hablar con ellos para buscar algún plan y no con nosotros. Nosotros nos defendemos y bastante bien con el comercio local. Gracias a Dios tenemos un buen apoyo, y él te lo puede decir, con los comerciantes locales, sobre todo los aquellos más importantes, los que más facturan, nos abrieron sus puertas y nos dieron todas las posibilidades para que pudiéramos aplicar políticas comerciales con ellos, lo cual para nosotros es muy positivo. Trabajar con el comercio local, somos una empresa local y le damos preeminencia al comercio local. Por ahí con las grandes marcas o con las empresas de afuera es más difícil llegar a un acuerdo. Pero con el comercio local nos llevamos bien, que en definitiva es lo que nos interesa, por más que ellos también operen con marcas importantes y demás, pero con nosotros pueden a lo mejor en 24 horas cambiar un plan. Con lo otro a lo mejor es todo mucho más burocrático. Con un llamado de teléfono pueden contactarse con nosotros y hacer algo en 48 horas o en 72, lo cual también para nosotros es muy importante. Sí, por ahí lo que nos diferencia de las grandes marcas es la atención personalizada, y tanto con el cliente que con el comercio es lo que por ahí podemos e intentamos hacerle ver y poder darle una solución rápida para que le sirva a ellos, y eso nos diferencia. Muy bien, Luciano Sona, Fabián John, gracias por Eric Fabián John. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación, compañero de estudio. Gracias por la participación y bueno, por dejar su idea de qué está pasando en el mercado y también su preocupación por lo que está pasando como todo nos está sucediendo, ¿no? Gracias. Gracias, Alberto. Nos vamos al corte, ya regresamos.